Buenas, este es el video de física para cuarto año, física 1, en donde vamos a hablar sobre las fuerzas, que es el primer capítulo que está en el compendio, y el primer tema que vamos a tratar. Vamos a tratar de sacar en claro algunos conceptos sobre qué son las fuerzas, ¿sí? Las fuerzas están presentes en todo el universo y en realidad se podría decir que sin las fuerzas no existiría nada de lo que existe. La fuerza tendríamos que definirla de alguna forma como la capacidad que tienen los cuerpos, ¿sí?, para generar movimientos o cambios de estados en sí mismos. Es un concepto bastante complicado de explicar si uno bien lo ve, porque existen fuerzas que se aplican puntualmente, es decir, cuando un objeto mueve otro, y también fuerzas que son ejercidas a distancia, como por ejemplo la fuerza de gravedad o las fuerzas electromagnéticas también. La primera parte de lo que vamos a ver, ¿sí?, del capítulo de compendio es a lo que se refiere a las fuerzas que mueven cuerpos y esto produce un desplazamiento en el cuerpo, y ese desplazamiento repercute en algo que nosotros denominamos velocidad. Esa velocidad, nos podemos ver aquí la fórmula, que es una fórmula que se llama empírica. Lo que plantea es que esa velocidad está dada en función de la distancia que recorre el cuerpo y el tiempo que se emplea. Aquí tenemos un pequeño gráfico en el que vemos un auto que se desplaza en una cierta velocidad, en un cierto tiempo, recorre una cierta distancia. Para completar un poquito el tema de las fuerzas son vectores. ¿Qué quiere decir que son vectores? Hay dos tipos de unidades que podemos corroborar en física. Unas son las escalares y otras son las vectoriales. Las escalares son aquellas que simplemente se comparan con una escala. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura no tiene ni arriba ni abajo, ni izquierda ni derecha, ni punto de aplicación. Simplemente es la comparación entre una escala graduada en la que nosotros decimos hay tanta temperatura en grados centígrados, grados Fahrenheit, grados Reaumur, grados Kelvin, de acuerdo a la escala que estemos utilizando. Las fuerzas no, las fuerzas tienen un sentido, un módulo, que es el tamaño o la fuerza que se está aplicando, ¿sí?, el módulo que se llama es un número, y una orientación. Y siempre van a estar graficadas o expresadas en lo que se llama un plano cartesiano, es decir, un par de ejes ordenados. Esto tendría que haberlo visto ya en matemática de cuarto. Bien, las fuerzas producen deformación en los cuerpos, ¿sí? Siempre producen deformación de una forma u otra. Vamos a mirar un poquito algunos ejemplos de dónde pueden estar las fuerzas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos fuerzas, ¿sí? Estamos viendo un vehículo, ¿sí?, y vemos una cantidad de fuerzas que aplican sobre el vehículo, ¿sí? Fuerzas de rozamiento, fuerzas de tracción, fuerzas elásticas, fuerzas de deformación, fuerzas de contacto. También vamos a tener, por ejemplo, en un puente, ¿sí?, unos tipos de fuerzas. La parte de las fuerzas, el estudio de las fuerzas cuando estas producen movimiento en los cuerpos se llama cinemática. Y la fuerza en cuerpos que están en reposo, ahora vamos a explicar qué es esto, se llama estática. Sobre todo van a ver la parte de estática en todas aquellas construcciones que no se mueven, por ejemplo, las casas, los puentes, los edificios, las carreteras, ¿sí?, las rutas, son construcciones estáticas, no tienen un movimiento no perceptible a simple vista, aunque sí lo tienen, pero en otro tipo de orden. A los fines de estudio de la física define lo que es estática y lo que es dinámica para poder estudiar mejor las fuerzas o el comportamiento de las fuerzas en los cuerpos. Por ejemplo, aquí vemos la fuerza a la que está sometido un puente, ¿sí?, fuerza de fricción, fuerza de tensión, fuerza de tracción, que compensa para estar en equilibrio. Podemos tener ejemplos como este, donde aquí vemos palancas, que son herramientas o son aparatos en donde las fuerzas son descompensadas o utilizadas, ¿sí? Tengamos en cuenta que Arquímedes fue quien dio la base de las palancas,
¿sí? Y que dijo célebremente: dadme un punto de apoyo y moveré el mundo, en relación a la fuerza que se podría distribuir con las palancas. Vemos, por ejemplo, también, ¿sí? Esto es parte del trabajo que ustedes tenían que hacer viendo el video de los aviones cuando rompen las barreras del sonido. Esto es un ala de un avión, ¿sí? Y vemos que el aire, al cruzar a través del ala, va a ejercer unas determinadas fuerzas que se llaman fuerzas de sustentación. Son estas fuerzas que están aquí, ¿bien? Esto sería el paso del aire. Sucede por unas cuestiones físicas de diferencia de velocidades entre el aire que se separa, y que al tratar de equilibrar las velocidades por una cuestión de lo que se llama conservación de la energía o el impulso, al compensarlo tiene que viajar más rápido, produciendo por debajo una fuerza que se llama fuerza ascensional. También tenemos, bueno, aquí vamos a mirar para completar: la sustentación, el peso, la resistencia, el empuje, son todas fuerzas que actúan sobre los cuerpos, sobre todo los aviones. Está muy estudiado porque es un objeto que al volar hay que controlar muy bien las fuerzas que actúan sobre ellos. Y vamos a mirar este último que tenemos aquí, que es un breve resumen de las fuerzas que existen en el universo. Tenemos las fuerzas nucleares fuertes, las débiles, la fuerza electromagnética y la fuerza gravitatoria. Este tipo de forma de definir las fuerzas son porque, llegado el caso, nosotros lo que tenemos que ver es el constituyente fundamental de la materia, que es el átomo, y dentro del átomo tenemos dos tipos de fuerzas: unas fuerzas nucleares débiles, que son aquellas que producen que los átomos se puedan combinar, que puedan cambiar de estado, que los objetos puedan ser separados, divididos, ¿sí? Ustedes piensen, por ejemplo, en un trozo de manteca, ¿sí? Y cuando ustedes colocan sobre el trozo de manteca un cuchillo, ¿sí? Ustedes ejercen una presión. Sobre el filo del cuchillo hay un punto de contacto. Sobre ese punto de contacto, que en una escala atómica tiene que ser infinitesimales, átomo contra átomo, se produce una gran fuerza, ¿sí? Esa fuerza produce calor, y ese calor produce a nivel atómico una separación de la materia, y por eso se puede cortar la manteca. Bien, yo sé que pensándolo así, tal vez uno dice, no va a reparar tanto en pensar por qué se corta la manteca, pero es lo que sucede. Esas son las fuerzas que están ahí, y lo que produce es que esas fuerzas nucleares débiles que unen al constituyente, que es la manteca, por así llamarlo, a las grasas, es débil. Entonces se puede, mediante cierta temperatura, proceder a separarlo. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando ustedes cortan un trozo de hierro con una sierra dentada. Están produciendo unas fuerzas de fricción. Esas fuerzas de fricción producen un calentamiento sobre el metal, y esto produce lo que se llama la escisión de los átomos, ¿sí? O la división de los átomos siguen siendo constitutivos, pero se separan por estas fuerzas débiles. Después tenemos las fuerzas nucleares fuertes, que fueron explotadas cuando se supo cómo romper el átomo, partir el átomo con la energía atómica, ¿sí? Lo vemos claramente lo que fueron las armas nucleares, o lo que hoy en día, por ejemplo, las centrales nucleares, que utiliza este tipo de método para producir energía. Si podemos hablar en detalle de eso. Y tenemos también las fuerzas electromagnéticas, que son las que producen el magnetismo y la electricidad, que están vinculadas, y las fuerzas gravitatorias, ¿sí? Con respecto a las fuerzas gravitatorias, hay un gran estudio hoy día que es encontrar lo que se llama el bosón de Higgs, que ya se ha encontrado en el acelerador de partículas, que va a traer muchos avances con respecto a lo que es la fuerza gravitatoria, tratar de entenderla, tratar de ver cómo es que actúa los elementos fundamentales. Bien, para ir dando cierre a la clase, vamos a ver que en el compendio tenemos un par de fórmulas, ¿sí? Con respecto a lo que es el movimiento que yo le había explicado, que se llama movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos una definición de lo que es la aceleración, es cuando los cuerpos cambian de velocidad, ¿sí? En un cierto tiempo. Y tenemos algunos gráficos que explican cómo es la aceleración: positiva, negativa, frenado, aceleración constante.
y tenemos alguna formulita para poder calcular los problemas que voy a dejar en el aula virtual para que sean resueltos, ¿sí? Tienen todo el material, pueden hacer consulta, así que por favor ingresen y completen. Nos vemos en la próxima.